¿Alguna vez te has preguntado qué había antes de que todo comenzara? Solemos escuchar historias sobre seres poderosos que bajaron de los cielos para moldear nuestro planeta a su antojo. Pero, ¿y si te dijera que los registros más antiguos de la humanidad narran una historia completamente distinta? Hoy, vamos a explorar lo que los textos sumerios revelan sobre el mundo antes de que los Anunnaki lo cambiaran todo. Te aseguro que, al terminar este video, verás nuestros orígenes desde una perspectiva totalmente nueva. Muchos creen que los antiguos dioses no eran más que astronautas que vinieron en busca de oro. Suena fascinante, es cierto, pero la verdad grabada en esas tablillas de arcilla resulta ser mucho más extraña, profunda e incluso inquietante. Cuéntame ahora mismo en los comentarios, ¿crees que la humanidad fue creada de forma artificial? Ponte cómodo, cierra los ojos si quieres descansar, o simplemente escucha. Comenzamos nuestro viaje a lo más profundo del tiempo. Para entender este relato, debemos transportarnos 5000 años atrás, a la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, al lugar que los historiadores llaman la cuna de la civilización, la antigua Sumeria. Fue aquí donde el ser humano comenzó a registrar sus pensamientos por primera vez. Usaban arcilla fresca y pequeñas cañas para tallar signos cuneiformes. Esas tablillas permanecieron ocultas bajo la arena durante milenios, y cuando los arqueólogos finalmente las desenterraron y lograron descifrarlas, el mundo científico quedó impactado. Los sumerios dejaron constancia detallada de la creación del cosmos, de los dioses y de los hombres. En estos textos aparecen los Anunnaki. Hoy en día, la cultura popular los describe frecuentemente como alienígenas del planeta Nibiru, pero los antiguos sumerios los veían de otra forma. Para ellos, eran un panteón de deidades supremas que regían el destino del universo. Y antes de que estos dioses comenzaran a gobernar a los hombres, el mundo atravesó transformaciones asombrosas y, en ocasiones, brutales. Imagina el principio de los tiempos, un vacío absoluto e infinito. Los antiguos sumerios creían que, antes de que existiera el mundo que conocemos, no había nada más que un océano oscuro y sin límites. A este caos acuático primordial lo llamaban Namu. Intenta visualizarlo por un momento. No hay estrellas, ni sol, ni tierra firme bajo tus pies, solo aguas serenas y profundas que esconden el potencial de toda la vida futura. Es una sensación muy parecida al sueño profundo en el que te sumerges cada noche. En este océano original aún no existían los Anunnaki, al menos no como los retrata la cultura popular de hoy. No había minas de oro ni naves espaciales. Solo reinaba la calma. Namu era la Gran Madre, el principio de todas las cosas. Es fascinante cómo la ciencia actual suele comparar este concepto sumerio con la teoría de la sopa primordial, de la que surgió la vida en nuestro planeta. Al final, parece que los antiguos habitantes de Mesopotamia, hace más de 5000 años, comprendían la naturaleza del universo mucho mejor de lo que solemos creer. Y fue de ese silencio absoluto de donde nació el mundo, un mundo que, más tarde, sería transformado sin piedad. A menudo escuchamos el mito de que los dioses llegaron a un planeta ya formado, pero los textos sumerios dicen todo lo contrario. Ellos mismos brotaron de las profundidades de ese océano oscuro. Empecemos desde el principio. En medio de un océano infinito, surgió una colosal montaña cósmica. Esta montaña unía dos principios fundamentales. La parte superior era el cielo, llamado An, y la parte inferior era la tierra firme, conocida como Ki. Al comienzo, el cielo y la tierra eran inseparables. Estaban fundidos en un abrazo eterno. En aquel mundo no había lugar para la luz ni para el viento. Era un estado de absoluta densidad y unidad. Para entenderlo mejor, imaginen el capullo de una flor. En su interior ya están todas sus partes, pero se encuentran estrechamente comprimidas unas contra otras. De la unión entre el cielo y la tierra nacieron los primeros dioses, y el más poderoso de ellos fue Enlil,
el dios del aire y las tormentas. Fue él quien transformó este mundo cerrado para siempre. Llegados a este punto, debemos desmentir un mito muy popular. Mientras que la esotería moderna afirma que Enlil era el comandante de una expedición espacial, los textos sumerios originales lo describen como la esencia misma del viento, el aliento y el espacio. Al nacer entre el cielo y la tierra, Enlil sintió que le faltaba espacio para existir, y fue entonces cuando llevó a cabo la primera gran separación. ¿Cómo continuó esta historia? Enlil, el dios del aire, decidió separar a su padre, el cielo, de su madre, la tierra. Imaginen una fractura cósmica de proporciones inimaginables. Como si fuera un huracán imparable, Enlil irrumpió entre An y Ki, empujándolos con una fuerza colosal en direcciones opuestas. El cielo se elevó hasta lo más alto, convirtiéndose en una inmensa bóveda sobre el mundo, mientras que la tierra quedó abajo, extendiéndose como una llanura infinita. Entre ambos surgió un vacío, el espacio en el que hoy habitamos y respiramos. Enlil tomó la tierra bajo su dominio, y el mundo cobró la forma de una gigantesca semiesfera. Fue entonces cuando todo cambió. Apareció la luz, se marcaron los rumbos y comenzó a correr el tiempo. Los dioses empezaron a dar forma a esta nueva realidad. Construyeron sus moradas y crearon los ríos y las montañas. Fue una era de grandes obras. Es en este punto donde entran en escena los dioses que hoy inspiran libros y películas. Los dioses supremos se repartieron los mejores reinos. An gobernaba las alturas celestiales, Enlil dominaba la superficie y controlaba el clima, y el sabio Enki se adueñó de las aguas dulces que fluyen bajo la tierra. Sin embargo, para que este mundo funcionara, alguien tenía que encargarse del trabajo sucio. Para mantener el equilibrio en el cosmos, los dioses supremos, los Anunnaki, crearon a sus propios sirvientes. Se trataba de una clase de dioses menores conocidos como los Igigi, los dioses obreros. Su papel en aquel mundo primitivo fue realmente duro. Antes de que existiera la humanidad, eran ellos quienes debían excavar los canales, limpiar el lodo de los ríos, cultivar el alimento de los dioses mayores y sostener la estructura del universo. Imaginen la escena. Seres imponentes y poderosos, trabajando día tras día con el barro hasta las rodillas, usando pesados picos y canastas para abrir los cauces de los ríos Tigris y Éufrates. Los textos sumerios lo relatan de forma cruda, cuando los dioses, al igual que los hombres, cargaban con el fardo y transportaban las cestas, su carga era inmensa, el trabajo agotador y las penurias infinitas. Los Igigi trabajaron sin tregua durante 3600 años. Este detalle es fundamental. El mundo, antes de la llegada del hombre, no era un paraíso, era una gigantesca zona de obras donde los dioses menores se consumían hasta el agotamiento total. Aunque muchas teorías modernas afirman que los antiguos astronautas crearon a los humanos de inmediato para extraer recursos, las tablillas de arcilla originales cuentan una historia distinta. Los dioses intentaron hacerlo todo ellos mismos primero, y ese experimento terminó en un fracaso absoluto. Como se imaginarán, ninguna labor puede ser eterna si lo único que produce es sufrimiento. Los Igigi se hartaron. Tras milenios cavando canales sin descanso, el agotamiento los venció, y fue entonces cuando estalló la primera rebelión de trabajadores de la historia universal. No se trata de una invención de politólogos modernos, sino de la traducción literal del antiguo poema de Atrahasis. Los dioses menores conspiraron entre sí. Una noche, lanzaron sus picos y palas al fuego, reduciendo sus herramientas de trabajo a cenizas. Un claro ejemplo de cómo la desesperación te obliga a quemar las naves. Bajo el resplandor de las hogueras, los enfurecidos Igigi rodearon el palacio de Enlil, el dios supremo, exigiendo que se les liberara de aquel esfuerzo inhumano. Imaginen el pánico de Enlil. El poderoso dios de la tormenta despertó en plena noche ante el clamor de una multitud que asediaba su hogar.
Entre el tintineo de las armas y el brillo de las antorchas en la oscuridad, Enlil ordenó cerrar las puertas y pidió auxilio a los demás dioses mayores. Anu descendió de los cielos, y el sabio Enki emergió de las profundidades. Juntos, convocaron un gran consejo para decidir qué hacer con los rebeldes. Castigarlos era imposible, pues ¿quién se encargaría entonces de los canales y de producir el sustento? Los propios dioses se enfrentaban, por primera vez, a la amenaza del hambre. Pero, ¿qué se oculta realmente tras esta decisión divina? Fue en ese preciso instante cuando se selló el futuro de la humanidad. Durante la gran asamblea de los Anunnaki, Enki, el dios de la sabiduría, planteó una solución brillante. Reconoció que los Igigi tenían razón. Su carga de trabajo era, en efecto, insoportable. Pero en lugar de obligarlos a continuar, propuso crear un sustituto, un nuevo ser que asumiera el peso que agobiaba a los dioses. Bautizó este proyecto como la creación del hombre primitivo, al que en sumerio llamaron Lulu. Debía ser una criatura lo bastante inteligente para comprender órdenes, pero lo suficientemente sumisa como para no rebelarse jamás. Llegados a este punto, es necesario desmentir un mito muy extendido. Las famosas teorías de Zecharia Sitchin sostienen que los humanos fueron diseñados mediante ingeniería genética para extraer oro en las minas de Sudáfrica. Sin embargo, no existe ni un solo texto sumerio que mencione el oro en este contexto. La realidad es que la humanidad fue creada con un único fin: relevar a los dioses en las labores del campo, para cavar canales de riego en Mesopotamia y proveer de alimento a las deidades. Fuimos concebidos como agricultores y constructores, no como mineros. Hablemos ahora del proceso de creación del ser humano. Es una de las partes más poéticas y al mismo tiempo inquietantes de toda la mitología sumeria. Enki no pudo hacerlo solo. Contó con la ayuda de la diosa madre, Ninhursag. Para diseñar al sirviente perfecto, los dioses decidieron combinar dos elementos: arcilla y sangre divina. Eligieron a uno de los dioses rebeldes, el instigador de la revuelta llamado Weila, y lo sacrificaron. Es un ejemplo crudo y brutal de la mentalidad antigua. Mezclaron la sangre del dios asesinado con arcilla pura extraída del océano subterráneo, y de esa mezcla, la diosa madre moldeó 14 figuras, 7 hombres y 7 mujeres. En esos cuerpos residía la densidad física de la tierra, pero gracias a la sangre del dios sacrificado, en su interior latía un espíritu divino. Los sumerios creían que era precisamente esa sangre la que nos otorgaba el alma, lo que ellos llamaban el Etemu. Por eso mismo, podemos escuchar el latido de nuestro corazón. Ese pulso era visto como el eco de aquel dios que fue asesinado. Así apareció el hombre, pero no como la corona de la creación, ni para disfrutar de la existencia, sino como un engranaje funcional, como un biorobot hecho de lodo y sangre, creado con un único propósito: trabajar para que los dioses pudieran descansar. Nada más crear a los primeros seres humanos, los dioses les entregaron picos y canastas. Los Igigi, aliviados por fin, se retiraron a descansar a los cielos, dejando que la humanidad se hiciera cargo del duro trabajo. El mundo se transformó de nuevo. En las riberas de los ríos brotaron campos de trigo, corrales y grandes graneros. Se erigieron templos que los sumerios llamaban casas de los dioses, aunque en la práctica funcionaban como restaurantes monumentales. Allí, cada día, los hombres servían pan recién horneado, carne asada y cerveza para sus creadores. La vida era difícil, pero tenía un propósito claro. La obediencia era la virtud suprema. Si mantenías los canales limpios y cumplías con las ofrendas, los dioses enviaban lluvia y abundancia. Se decía que un campesino rezaba cada mañana para que su pala no se quebrara, pues una herramienta rota no era un accidente, sino una señal de la ira divina. En aquel entonces no existía la idea del cielo o el infierno tal como la conocemos hoy.
solo el ciclo eterno del esfuerzo. El hombre nacía, trabajaba, alimentaba a sus señores y moría, mientras los dioses disfrutaban de la calma en sus lujosos palacios. Pero este mecanismo perfecto acabó fallando. Resulta que los dioses pasaron por alto un detalle crucial. Al crear a los seres humanos, no limitaron su tiempo de vida. Aquellos primeros hombres vivían muchísimo tiempo y se multiplicaban a un ritmo frenético. Apenas 1200 años después, la Tierra ya estaba saturada. Simplemente había demasiada gente, y es justo aquí donde surge el conflicto que cambió por completo la visión de los dioses sobre su propia creación. Los textos sumerios lo relatan con una naturalidad asombrosa. La humanidad se había vuelto demasiado ruidosa. Imaginen a millones de personas cavando, gritando, construyendo, cantando y dando a luz sin descanso. Aquel estruendo incesante subía hasta los cielos. El dios Enlil, el mismo que en su día había separado el cielo de la tierra, ya no podía dormir. Sufría un insomnio insoportable. El escándalo de los hombres lo irritaba tanto que empezó a sentir un odio profundo hacia ellos. Puede parecer casi cómico que un dios perdiera los estribos por el ruido, pero las consecuencias fueron devastadoras. Enlil convocó al Consejo Divino y sentenció que el clamor de la humanidad le robaba el sueño. Exigió reducir la población y decidió exterminar a los mismos seres que habían sido creados, precisamente para servirle. Fue entonces cuando Enlil tomó una decisión implacable. Desató una peste devastadora sobre la humanidad. La enfermedad empezó a cobrarse miles de vidas. La gente caía muerta en los campos y en plena calle. Pero en ese momento entró en escena el dios Enki, el mismo que había tenido la idea de crear a los seres humanos. Enki sentía un afecto casi paternal por la humanidad. Después de todo, eran su gran proyecto, y no estaba dispuesto a verlos desaparecer. Actuando en las sombras, Enki contactó a un hombre sabio llamado Atrahasis y le reveló cómo combatir la plaga. Su estrategia fue astuta. Les aconsejó que dejaran de rezar a los demás dioses y que ofrecieran sacrificios únicamente al dios de las enfermedades. El plan funcionó a la perfección. Aquel dios se sintió tan halagado por recibir toda la atención que decidió detener la epidemia. Pronto, los humanos volvieron a multiplicarse y con ellos regresó el ruido. Enlil, furioso al darse cuenta de que alguien saboteaba sus planes, lanzó entonces una sequía atroz. Las lluvias cesaron, los ríos se evaporaron y los campos se convirtieron en puro polvo. El hambre resultante fue tan extrema que los textos antiguos relatan escenas desgarradoras, asegurando que la desesperación llevó a las personas a devorar a sus propios hijos. Sin embargo, Enki intervino una vez más y de forma secreta ayudó a los hombres a encontrar agua. Este choque de voluntades entre Enlil y Enki es, en esencia, el eje central de toda la mitología sumeria. Llevado al límite, Enlil decidió desatar su arma más temible. Obligó a los grandes dioses, los Anunnaki, a realizar un solemne juramento de silencio. Nadie debía advertir a la humanidad sobre la catástrofe que se avecinaba. Enlil estaba decidido a borrar a los hombres de la faz de la tierra mediante un gran diluvio, abriendo las compuertas del cielo para inundar el mundo entero. Parecía que el destino de la humanidad estaba sellado. Sin embargo, Enki, el dios de la sabiduría, encontró una astuta laguna en aquel juramento. Si bien no podía hablar directamente con ningún mortal, nada le impedía hablar con los objetos. Enki se acercó a la choza de cañas donde dormía su protegido, Atrahasis, y comenzó a susurrar a través de la pared. «Escucha, muro. Presta atención, pared. Derriba tu casa y construye un barco. Renuncia a tus riquezas y salva tu vida». Fue un ejemplo brillante de astucia divina. Al despertar con aquella voz emanando de los juncos, Atrahasis comprendió de inmediato lo que debía hacer.
reunió a los carpinteros y comenzó la construcción de una embarcación colosal, sellándola cuidadosamente con betún hirviente para que fuera totalmente impenetrable al agua. Atraasis logró terminar su embarcación justo antes de que estallara la catástrofe. Puso a salvo en ella a su familia, semillas de todo tipo y diversos animales. Y entonces los cielos se abrieron. Las crónicas sumerias sobre el diluvio son de un realismo aterrador. El viento rugía como un asno salvaje. La oscuridad sepultó la tierra y las aguas arrastraban a la gente como si fueran simples tallos de caña. Hasta los mismos dioses se espantaron de lo que habían provocado. Huyeron a lo más alto de los cielos, amontonándose unos contra otros, temblando de miedo como perros bajo la lluvia. La tempestad arreció durante 7 días y 7 noches. El mundo entero se convirtió en un océano infinito y turbio, volviendo a ser lo que era al principio de los tiempos, antes de que aparecieran los dioses. Toda la civilización y las ciudades que los Igigi y los hombres habían tardado tanto en construir fueron aniquiladas. Enlil pensó que, por fin, se libraría del ruido y podría dormir en paz. Pero cuando las aguas empezaron a ceder, los dioses se dieron cuenta de una verdad terrible. Habían destruido a quienes los mantenían con vida. Pasaron los días y el hambre empezó a atormentarlos. Con sus templos en ruinas, ya no quedaba nadie para hornear el pan, ni para ofrecerles el aroma de la carne asada. Cuando la barca de Atrahasis finalmente encalló en la cima de la montaña, él bajó a tierra, y lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio a los dioses. Encendió una hoguera y puso a asar la carne. El aroma del asado no tardó en elevarse hasta los cielos. En este punto, los textos antiguos nos regalan una frase de lo más reveladora. Los dioses percibieron aquel dulce aroma y se arremolinaron sobre el sacrificio como moscas. Imaginen la escena por un momento. Los grandes y temibles Anunnaki, los creadores de mundos, aparecen ahora hambrientos y miserables, amontonados alrededor de la hoguera de un simple mortal. Y es que, sin la humanidad, los dioses no pueden sobrevivir. Este fue el gran punto de inflexión en la historia. Enlil, que al principio estalló en cólera al ver que alguien había sobrevivido, terminó por resignarse. Los dioses comprendieron que necesitaban a los humanos tanto como los humanos los necesitaban a ellos. Era una simbiosis pura. Pero para evitar que el mundo volviera a poblarse en exceso, Enki impuso nuevas reglas. A partir de entonces, el parto se volvió difícil para las mujeres, surgieron las enfermedades infantiles y a las sacerdotisas de ciertos templos se les prohibió tener descendencia. La vida humana se volvió breve. Así fue como se estableció el nuevo equilibrio del mundo, el mismo bajo el cual seguimos viviendo hasta el día de hoy. Tras el gran diluvio, el mundo tuvo que ser reconstruido desde sus cimientos. Sin embargo, esta vez los dioses decidieron no gobernar a los hombres de forma directa, sino a través de intermediarios. Así es como nace en la mitología sumeria el concepto de la realeza, aquella autoridad sagrada que descendió de los cielos. Los dioses eligieron a ciertos hombres para convertirlos en reyes, encargándoles la tarea de representar su voluntad en la tierra. Eridu, la ciudad consagrada al dios Enki, fue el primer centro urbano en florecer tras la catástrofe. Fue entonces cuando los dioses enviaron desde lo alto los símbolos del mando, la corona, el cetro y el trono. El rey se convirtió en el puente vital entre lo divino y lo terrenal. Bajo su mando se alzaron los zigurats, majestuosas pirámides escalonadas en cuyas cimas los sacerdotes se comunicaban con los dioses. Pero el soberano no era solo un gobernante, era, ante todo, el primer trabajador. En las festividades más importantes, el propio rey cargaba sobre sus hombros un cesto de arcilla, un acto simbólico para recordar que la humanidad entera, desde el campesino más humilde hasta el monarca, fue creada para servir. Esta jerarquía inquebrantable
fue la que garantizó el orden y la estabilidad en el nuevo mundo que surgió de las aguas. Pero ¿cómo transmitieron exactamente los dioses el conocimiento necesario para forjar una civilización? En los textos sumerios existe un concepto fascinante conocido como los Me. No se trataba de simples reglas abstractas, sino de decretos divinos encarnados en objetos físicos, tal vez tablillas especiales o cristales que contenían la información esencial de cada aspecto de la vida. Había un Me para la construcción de templos, uno para el arte de hornear pan y otro para la música. Incluso existían decretos para la prostitución o la mentira. Los antiguos creían que la civilización entera, desde los avances tecnológicos hasta las emociones humanas, había sido programada por los dioses en estos artefactos. El guardián de todos los Me era Enki, el dios de la sabiduría, quien los custodiaba en su palacio subterráneo en la ciudad de Eridu. Mientras él tuviera el control, el mundo funcionaba con la precisión de un reloj. Esta idea es sorprendentemente similar a nuestro software moderno o a las bases de datos actuales. Sin el programa adecuado, el sistema no responde. Del mismo modo, sin su respectivo Me, una ciudad no podía prosperar. Poseer estos decretos significaba, en definitiva, ostentar el poder absoluto. Uno de los mitos más fascinantes e importantes nos cuenta cómo el conocimiento llegó a otras ciudades. Inanna, la diosa del amor y la guerra, y protectora de Uruk, deseaba que su ciudad fuera la más gloriosa de todas. Para lograrlo, fue a visitar al sabio dios Enki, quien organizó un banquete por todo lo alto en su honor. Entre copas de cerveza y vino, los dioses celebraron hasta que Enki, ya bastante ebrio, se dejó llevar por la generosidad. Inanna aprovechó el momento y comenzó a pedirle los Me, los decretos divinos que regían la civilización. En medio de su borrachera, el dios le entregó más de 100 de estos tesoros, los secretos de la escritura, las artes, los oficios e incluso el poder para gobernar otras naciones. Sin perder un segundo, Inanna cargó todos estos artefactos en su barca celestial y huyó. Cuando Enki despertó y recuperó la sobriedad, se horrorizó al descubrir lo que había hecho. Envió a sus monstruos marinos para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Inanna llevó el conocimiento a Uruk, y la ciudad comenzó a prosperar como nunca antes. Este mito rompe con la idea de que los dioses eran seres perfectos, fríos o incluso alienígenas distantes. Los dioses sumerios bebían, se peleaban, sentían envidia y se engañaban entre sí. Eran, en esencia, muy parecidos a los seres humanos, solo que dotados de un poder inimaginable. Ahora, adentrémonos en el lugar que más aterraba a los sumerios. ¿Cómo imaginaban ellos la vida después de la muerte? Para ellos no existía un paraíso celestial ni un infierno de fuego. Su inframundo se llamaba Kur, una caverna inmensa, oscura y polvorienta situada en lo más profundo de la tierra. Para llegar allí, el alma debía cruzar un río subterráneo, de forma muy similar al Estigia de la mitología griega. En el reino de Kur reinaban el silencio y las tinieblas eternas, bajo el mando de la diosa Ereshkigal, hermana de Inanna. Las crónicas sumerias describen este lugar de una manera sumamente sombría. Por ejemplo, dicen que los muertos visten como pájaros, con túnicas de plumas, y que permanecen sumidos en la oscuridad, sin ver jamás la luz. Su único alimento es el polvo y la arcilla. Es una visión realmente desoladora. No importaba si en vida fuiste un gran rey o un humilde esclavo. En el inframundo, a todos les esperaba el mismo destino, masticar polvo por toda la eternidad. Lo único que podía aliviar este tormento eran las ofrendas de sus familiares vivos. Si sus descendientes olvidaban verter agua fresca sobre la tumba, el alma estaba condenada a sufrir una sed insoportable. Es por esto que la vida cotidiana en la antigua Mesopotamia estaba impregnada de rituales y temor. El hombre de aquel entonces vivía con el miedo constante de ofender a los dioses o a los espíritus de sus ancestros. Cada jornada
comenzaba con una oración y una pequeña ofrenda. Si alguien enfermaba, no acudía a un médico tal como lo entendemos hoy, sino que buscaba a un sacerdote exorcista. Se pensaba que la enfermedad era, en realidad, un demonio que había invadido el cuerpo tras haber provocado la ira de alguna deidad. La labor del sacerdote era encontrar el origen del mal. Quizá el hombre había pisado agua sucia en la calle por accidente o ingerido algún alimento prohibido. Para curarlo, el sacerdote moldeaba una pequeña figura de arcilla que representaba al demonio, recitaba conjuros sobre ella y, finalmente, la hacía añicos o la entregaba a las llamas. La magia era una parte tan real de la existencia como la propia agricultura. Se portaban amuletos y se colocaban imponentes estatuas de toros alados a la entrada de los hogares para ahuyentar a los malos espíritus. Todo era un presagio. El vuelo de los pájaros, la silueta de las nubes o el comportamiento de los animales se interpretaban como mensajes cifrados enviados por los Anunnaki. El mundo era un lugar vivo, que respiraba, pero también terriblemente peligroso. Para sobrevivir en él, no quedaba más remedio que cumplir rigurosamente con miles de pequeñas reglas. ¿Cómo es posible que textos tan profundos y complejos hayan terminado convertidos en simples relatos sobre alienígenas con trajes plateados? Todo se debe a una mala traducción. En el siglo XX, el escritor Zecaria Sitchin publicó una serie de libros donde interpretaba a su manera las tablillas sumerias. Afirmó que la palabra Anunnaki significaba aquellos que descendieron del cielo a la tierra. Incluso se inventó el planeta Nibiru, con una órbita de 3.600 años. Sin embargo, los sumerólogos profesionales, quienes dedican su vida entera a descifrar la escritura cuneiforme, se echan las manos a la cabeza ante tales afirmaciones. Es hora de desmentir este mito de una vez por todas. La palabra Anunnaki se compone de las raíces An, que significa cielo, y Ki, que significa tierra. Su traducción real es descendencia de sangre real, o hijos del cielo y la tierra. En los textos originales no existe ninguna mención a laboratorios genéticos ni a naves espaciales. Los llamados carros voladores de los dioses son en realidad metáforas del viento y las tormentas. Cuando un poeta antiguo describía a Enlil surcando los cielos, en realidad hablaba de una nube de tormenta que arrasaba con todo a su paso. Atribuirle a los sumerios conocimientos sobre vuelos espaciales es no respetar su propia visión del mundo, una visión que era, ante todo, poética y mitológica. El verdadero legado de los textos sumerios es fascinante, mucho más que cualquier teoría de conspiración. En estas tablillas de arcilla quedó grabado el despertar de la conciencia humana. Al principio, la escritura nació por una necesidad puramente práctica: llevar la cuenta de las ovejas y los sacos de grano. Eran simples registros contables. Sin embargo, con el tiempo, el sistema cuneiforme se volvió más complejo. Llegó un punto en el que el ser humano comprendió que esos símbolos servían para algo más que sumar cifras. Podían capturar sentimientos, miedos y sueños. Así nacieron los primeros poemas de amor, las reflexiones sobre el sentido de la vida y los grandes relatos épicos sobre el origen del mundo. Trataban de explicarse por qué llueve, por qué morimos o por qué el trabajo exige tanto esfuerzo. Vistas hoy, sus respuestas pueden parecer ingenuas, incluso crueles. Seres hechos de arcilla y sangre, o dioses que se nutren del aroma de la carne asada. Pero aquellos fueron los primeros pasos de nuestra especie para entender su lugar en el universo. Nuestra cultura echó raíces en esos textos. Relatos como la creación del hombre a partir del polvo de la tierra o el gran diluvio migraron después hacia otros libros sagrados, convirtiéndose en los pilares de las grandes religiones del mundo moderno. Y así llegamos al momento más asombroso de este relato. El gran giro de la historia no es que los dioses bajaran del cielo, sino que la humanidad,
creada en principio como una fuerza esclava para excavar canales entre el barro y la sangre, terminó por superar a sus propios creadores. Los dioses de Sumeria desaparecieron hace eones, sus templos se hicieron polvo y sus nombres cayeron en el olvido para la mayoría. Pero nosotros seguimos aquí. Sobrevivimos a diluvios, vencimos enfermedades y aprendimos que no nacimos solo para servir, sino para forjar nuestros propios mundos. Estos textos sumerios no son simples informes sobre visitas de otros mundos, son nuestra verdadera acta de nacimiento. Es la crónica de cómo la civilización brotó del caos primigenio a través del esfuerzo y el miedo. Antes de los Anunnaki, el mundo era un abismo oscuro. Con su llegada, se transformó en una maquinaria organizada, aunque cruel. Sin embargo, fue precisamente gracias a eso que la humanidad aprendió a pensar, a escribir y, sobre todo, a cuestionar su realidad. Gracias por acompañarme y sumergirse conmigo en este antiguo relato para dormir. Espero que les haya brindado paz y algo en qué reflexionar. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas travesías al pasado. Denle like si disfrutaron de esta historia y dejen un comentario. Si fuimos creados para servir a los dioses, ¿cuál creen que es nuestro propósito hoy, ahora que los dioses se han ido? Hasta nuestro próximo encuentro, y que tengan una noche tranquila.